Seguimos en Dimensión Salud y ahora con la entrevista del día. Está con nosotros el doctor Sergio Provenzano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Medicina y especialista en Ginecología y Obstetricia de FASGO. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar con ustedes. Bueno, dispuesto a evacuar las dudas o las preguntas que me quieran hacer con todo gusto. Bueno, muchas gracias, decano, porque sabemos que está muy ocupado y ha tenido la deferencia de venir hasta acá y prestigiarnos de alguna manera. Yo estoy empezando a pensar que este programa es un poco importante. Ya es el segundo decano de la Universidad de Buenos Aires. Sí, viene que sin duda no es por nosotros. Figura. Errores. Doctor, muchas gracias por venir. Y yo quiero contarle a la audiencia que hace cosa de un mes, más o menos, compartimos en el Congreso de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, compartimos con el doctor allí un espacio y nos dio una conferencia que a mi modo de ver fue alarmante en algún punto. ¿El 25% de nuestros residentes son extranjeros? El tema es el siguiente. Nosotros tenemos un examen de residencia universitaria que depende en su organización y en lo que hace a su selección, depende de la Facultad de Medicina. Tenemos aproximadamente unas 580 vacantes que involucran hospitales que dependen de la Facultad de Medicina, como el Hospital Rofo, el Instituto Lanari, el Hospital de Clínicas, el Instituto de Tacchini, el Instituto de Bacareza, que son instituciones dependientes de la Facultad de Medicina, que en definitiva es Universidad de Buenos Aires. Entonces, hicimos nuestro examen de residencia para estas 580 vacantes. Tenemos nosotros la característica, como somos una institución que no dependemos ni de ciudad, ni de nación, ni de provincia, tenemos la posibilidad de incorporar instituciones privadas a que realicen su examen de residencia con nosotros. Claro. Esto significó que, por ejemplo, institutos como TESEBA, como institutos privados como Diagnomed, como Diagnóstico Maipú, centros de salud mental, hospitales como el Churruca, los hospitales del municipio de San Isidro, los hospitales del municipio de Vicente López. Hablo del municipio, no los que son provinciales. No los provinciales. Hospitales dependientes del municipio de Malvinas Argentinas. Conformamos una propuesta de formación de capital humano cercano a los 580 vacantes. De esas 580 vacantes, al momento de adjudicarse los lugares, el 27.04% de los ingresantes son extranjeros. Es decir, personas que no han estudiado en la República Argentina, sino que se han graduado en facultades de medicina extranjeras y que han venido a nuestro país a realizar su capacitación o su especialización. Claro, porque este es el dato, ¿no? Es decir, digamos, si fueran extranjeros que estudiaron aquí, uno se ha encargado de formar. Estamos planteando concretamente que son personas que no han estudiado, no han obtenido su título académico en el ámbito de la República Argentina. Y más allá de que hayan revalidado para poder acceder a esta posibilidad. Sí, yo le quería preguntar si se sabe el motivo, por qué eligen Argentina y capaz no. Yo les voy a dar un dato concreto. Por ejemplo, hacer una residencia de capacitación en Colombia cuesta $16.000 por año que debe pagar el interesado en capacitarse. La cantidad de vacantes es aproximadamente 2 por especialidad. En todo el país, 2 por especialidad. En los ámbitos en los cuales se está ofreciendo esta posibilidad, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en Bogotá o ámbitos así donde el ambiente institucional asistencial es de jerarquía. Claro. Toman poca gente. Entonces, no tienen posibilidades de capacitarse en su país y, por sobre todo, tienen que pagar. Claro, sí. La gente que se acreditó acá, le estamos pagando el sueldo.
estamos pagando un honorario mensual por su trabajo que corresponde, que está oscilando entre los 15 y 18 mil pesos por mes. Por mes. Ahora, yo hasta allí me parece que están las generales de la ley, el señor, la señora está trabajando, debe ser remunerado por eso. Ahora, aquí no se trata de cualquier trabajo, es un contrato de aprendizaje donde él continúa su formación, está adquiriendo habilidades, destrezas, conocimientos para una profesión de riesgo, nosotros lo estamos preparando y luego se puede ir. Es que este es el problema central. Claro. Si nosotros tenemos la idea que un porcentaje muy alto de capital humano formado en una especialidad se vuelve a su país, nosotros le pagamos el sueldo, lo formamos y se va del país. Se va. Claro. Algunos se quedan, porque es lógico, si vienen solos y conforman una pareja con alguna nacional y arman una familia, entonces tienen un argumento muy valedero para quedarse para en el radicarse, lugar, claro. para radicarse Sí. acá. Pero esto no son los más. Ahora también hay que pensar que hay algunas especialidades que no son buscadas por nuestros ciudadanos, es decir, por ejemplo, terapia intensiva no tiene demanda de argentinos. Argentinos no quieren ser terapistas. No quieren ser terapistas, ¿Y no por qué quieren eso? ser... ¿Alguna idea Y tenemos? porque ¿Por qué? terapia intensiva es una carrera, una residencia que requiere hacer guardia permanente. Si el individuo que se capacita tiene que hacer guardia toda su vida. Claro, claro. Y cuando claro. sale del ambiente de guardia, no está capacitado para hacer otra especialidad que le signifique no tener que hacer guardia. Más guardias de terapia intensiva son guardias terriblemente desgastantes. Sin duda. Tampoco tenemos candidatos a terapia intensiva pediátrica. Tampoco tenemos candidatos a hacer terapia neonatológica. No hay. No Pues, les interesa. Vaya como mensaje que, por ejemplo, en mi ciudad, en General Pico, el hospital de la zona norte de la provincia de La Pampa, que cubre la zona norte de la provincia de La Pampa, no tiene terapia infantil. Ese es el un problema. ¿no? Entonces, También. hay especialidades donde los argentinos no tienen real voluntad de hacerlas. Y entonces estos son residencias que las toman extranjeros. Estamos buscando, en el caso particular de terapia intensiva, hacer un mix con neumonología. Por ejemplo, estamos en la Facultad de Medicina haciendo un proyecto con el Consejo Departamental de Neumonología para poder hacer una residencia que sea de terapia intensiva y de neumonología. Esto permitiría que el candidato que pensando decida, en una especialidad claro, interdisciplinaria. que deje, el día que deja de hacer guardias porque está grande, porque tiene conformado un grupo familiar que no le permite seguir haciendo 3 guardias por semana, porque en definitiva esto es lo que termina pasando, que son terriblemente desgastantes, estresantes, y el techo salarial llega a un techo, es decir, le paga lo que fija la guardia. Porque ahí no tenés la opción de hacer consultorio externo, eso no lo podés hacer. No lo pueden hacer. Y esto mismo está pasando con los neonatólogos, por ejemplo. Los neonatólogos puros, que no son pediatras, en realidad siguen los recién nacidos hasta el mes de vida y después pasan al control del pediatra. Del pediatra, claro. Y entonces es muy complicado. El neonatólogo es neonatólogo del 0 a los 31 días, si el mes tiene 31 días. Entonces es muy complicado. Qué bárbaro, qué entonces, bárbaro. Es difícil. Además, estamos viendo, por ejemplo, que estamos cambiando la mirada, porque ustedes piensen que nuestra población cada vez está más envejecida. Es decir, hoy en día si una persona joven me dice yo quiero hacer pediatría, ¿qué porvenir tengo? Y le digo, me parece bárbaro, es muy lindo, muy comprometido, muy en la prevención,
pero cada vez hay menos nacimientos en las grandes poblaciones. Entonces, este es el problema. Los pediatras después se quedan sin trabajo. Sí, y si encima después no tenemos intensivistas, ¿quién nos cuida después? Exactamente. ¿No? Es un tema delicado. Y, por ejemplo, lo que no tenemos es gente que haga geriatría. Es la especialidad, yo creo que es la porque especialidad. Hoy en día, con el sesgo de la población que aumenta y que tenemos una población muy alta que tiene más de 90 años, y no hay especialistas que se ocupen de hacer la atención integral del adulto mayor. Del adulto mayor, claro. Y además hay otro detalle que es realmente interesante. Los libros de medicina, cuando se refieren a las patologías, a los problemas, hablan siempre 65 o más. Entonces, 65 más que 65 o más, 100, hasta 100, claro, hasta 90. Libros no están escritos de cuál es la problemática de la persona de 80 años, de 70. Exacto. Sí, Entonces, y además nuestras ciudades no están preparadas, ¿no? Vaya una persona de 80 años que vaya a cruzar la Avenida Libertador. ¿A dónde va? No puede. Y después hay otra cosita que es una perlita, que no hay ningún protocolo de investigación farmacológico que tome en el protocolo de investigación personas de más de 65 años. Se toma como tope para integrar un protocolo de investigación, por ejemplo, terapéutico, de tolerancia y demás, hasta 65 años, de 18 a 65. Claro, sí. Como si fuera una suerte de la vida útil laboral. Sí, pero, ¿no? por ejemplo, un remedio dado a una persona de 90 años, Claro, no tenemos evidencia de que... no sabemos cómo actúa. Le estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un hasta mal. que no lo toma no sabemos. Es que no sabemos. Qué bárbaro. Que no hay nada escrito. Ese es un dato... No sé si queda claro. Es decir, todavía tenemos que empezar a escribir nuevos capítulos de los libros donde nos cuenten cuál es la problemática de la persona de 100 años. Claro. Sí. Hay muchos de 100 años. Solamente hay que tomar los registros de PAMI para que ustedes se den cuenta cuánta gente tiene más de 90 años. Más de 90. Bueno, y en el interior, a veces uno se da cuenta cuando agarra las necrológicas, ¿no? En mi pueblo uno mira y son todos sub 90, ¿no? Sub 80, sub 90 en general. Entonces, darle un ansiolítico, un cardiotónico, ¿es lo mismo a un señor de 90 que a un señor de 50? De 50. Esos son planteos que nos lleva a revisar todo lo que nosotros estamos enseñando, todo lo que estamos viendo. Y bueno, por eso es una especialidad. Por ejemplo, si uno tuviera que decir cuál es la especialidad que me va a garantizar que yo trabaje toda mi vida, y yo pensaría en la geriatría. En la geriatría. Porque es una población que uno la toma a los 60 o a los 50 años y hasta los 90 o 95 la puede seguir, siempre que cuando uno viva. Entonces, por ejemplo, el pediatra que toma desde el primer mes de vida, así, desde el día 31 hasta los 18. Y ahí empieza a pelearse con el ginecólogo que hace adolescencia, que toma al adolescente a los 15, 14, 16 años. Entonces, esa población del medio, ¿de quién es? Entonces, cada vez se achica más la posibilidad laboral. La posibilidad, claro. Entonces, esto hace que uno empiece a diseñar otras cosas, se ponga a pensar. Por eso, es decir, está cambiando mucho la mirada. Y nosotros, por ejemplo, estamos ahora... Nuestro proyecto en la facultad es poder ofrecer el año que viene cercanas a las 1000 vacantes. Porque como la Facultad de Medicina tiene las carreras de especialista universitario, que está sobre la residencia acreditada por nosotros, la persona que hace la residencia en los ámbitos que están acreditados por nosotros tiene 2 títulos: el título de especialista universitario y el título de residente universitario. Con eso entra a España sin dar examen, por ejemplo. Qué maravilla. Y desde España, que es mercado común europeo, salta a cualquier parte de Europa. A la Unión, claro. Esto solamente lo puede dar la Facultad de Medicina. Es así, por ejemplo,
que en este momento el Sanatorio Güemes está con toda su residencia dentro de la facultad. Se está incorporando el Sanatorio Sagrado Corazón, que es el Diosecac, que está en la calle Bartolomé Mitre, que son 80 vacantes. Se ha sumado el Hospital Británico, se está sumando seguramente el Hospital Alemán, es decir, porque qué bien. están otorgando con esta acreditación que les da la facultad un doble título, y eso es automático para obtener el título de especialista y reconocido a nivel internacional. La especialidad y la residencia. Las dos cosas. Ahora, decano, ahora justito que habló de vacantes, ¿qué posición tiene la Facultad de Medicina de la UBA con la reforma a la Ley de Educación Superior respecto al ingreso irrestricto? Bueno, este es otro problema que en realidad nosotros tenemos en la Universidad de Buenos Aires un ingreso que es un ingreso que no es irrestricto, porque el primer año de nuestra carrera, de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, es el CBC. El CBC. Entonces ustedes piensen, en la Facultad de Medicina en este momento hay, estudiando diferentes propuestas educativas dentro del ámbito de la facultad, 35.000 estudiantes. Es un número. En el CBC, Un gran número. en el CBC, a la fecha del 1 de marzo del año 2016, teníamos 19.700 aspirantes a ingresar a la facultad a algún tipo de formación. De ya medicina, sea, ¿no? no solo medicina, puede ser licenciatura en kinesiología, en nutrición, en fonoaudiología, puede ser una tecnicatura en cosmetología, una tecnicatura en técnico en bioimágenes, una tecnicatura en podología. Pero es decir, 20.000 que van a estar en la órbita de esta unidad 19.700, académica. que se supone que en el CBC hay una selección natural, pongamos que entren 10.000. Es decir, que si la Facultad de Medicina, según sus resultados de los últimos años, podrán graduarse en conjunto de todas las ofertas educativas que tiene, digamos, 3.500, 4.000 personas. Si nos entran 10.000 y nos fueron 4.000 de los 31, estamos de los 35 a 31, vamos a estar encima de 40.000 personas que han elegido alguna capacitación en el equipo de salud en nuestra facultad. Ahora, y eso se paga con la capacitación, digo, porque si yo no puedo llegar a la mesada, ¿no? Si yo no puedo llegar a estar más o menos adelante, ¿no? Estoy pensando, yo soy estudiante de medicina, ¿no? Y quiero ir al teórico y me tengo que sentar medio cerca para poder ver, porque sí, si no... es que cambia mucho. Digo, pero pienso en derecho. Usted puede dar una clase para 200 personas en derecho. Ha cambiado, las herramientas docentes han cambiado. Estamos trabajando muchísimo con telemedicina, muchísimo con simulación, estamos fabricando nuestros propios simuladores, estamos trabajando en crear modelos anatómicos en 3D, es decir, estamos permanentemente en vías de modificar nuestra comunicación con el alumno para que tenga mucho más accesible el material educativo y que lo pueda manejar incluso en su domicilio por internet. Estamos haciendo todo este tipo de cosas. Estamos, por ejemplo, haciendo una cosa que es totalmente novedosa también, que es cada grupo, cada departamento. Tenemos departamentos de las materias troncales, como puede ser pediatría, tocoginecología, clínica médica, cirugía, y tenemos lo que llaman los CORIS, son los consejos de orientación, como por ejemplo puede ser el consejo de orientación de traumatología, de otorrinolaringología, de neumonología, de neurología, es decir, eso se llaman CORIS. Ahora, lo que estamos haciendo es los grupos responsables docentes de mayor jerarquía, integrando generaciones intermedias, estamos haciendo nuestro propio libro de texto de cada una de las orientaciones que conforman nuestra currícula. Esto hace que haya una unidad de criterio en el mensaje teórico que se le brinda a los alumnos, porque se utiliza material teórico que está consensuado siguiendo un programa totalmente actualizado.
Entonces, con el libro que es uniforme a todos, además lo que hemos conseguido, después de mucha discusión, que los libros no tengan un autor en la tapa, sino que diga, por ejemplo, ginecología del departamento de tocoginecología de la Facultad de Medicina de la UBA. Y al reverso, el dueño editorial es Facultad de Medicina UBA, no es un dueño, y todos figuran en el índice las personas que participaron. Aparte, esto tiene que ver con la elaboración, digamos. ¿Saben cuánto cuesta un libro de esos hecho por Eudeva? 300 páginas, 95 pesos de costo. 90. Claro. Y aparte tenemos docentes que no leen libros ajenos, sino que los elaboran. Y además siguen un programa donde se ha puntualizado concretamente los aspectos que nos interesa que el alumno tome como básicos, como puntapié inicial para después ampliar su conocimiento. Menos que eso no puede saber. Qué maravilla, eso. Pero esto requiere mucha creatividad, o por lo menos tener en mente un proyecto claro al inicio de la gestión, y poder tener la capacidad para venderlo a la gente y que la gente lo tome. Que los docentes entiendan el mensaje y por primera vez se den cuenta que son partícipes de un cambio educativo diferente. Pero esto, bueno, son propuestas. Y hay toda una cultura institucional. Doctor, el tiempo es tirano también en la radio. Pero hoy pudimos hablar con la doctora Fiorini, de Médicos Municipales, a partir de la violencia hacia el equipo de salud. Y era un tema que, teniéndolo a usted aquí, no quería perder esta oportunidad. ¿Se trata esto en la facultad? Un poco en broma, un poco en serio, yo le decía. En la Facultad de Medicina tenemos... hemos trabajado bastante y sobre todo entendemos que la violencia se da por una falta de comunicación. Yo creo que lamentablemente la comunidad ha perdido confianza en los integrantes del equipo de salud. Y en los momentos de crisis, donde las personas a veces se ven atosigadas por problemáticas diferentes, alguna cosa que les sale mal en el equipo de salud terminan explotando y agrediendo injustamente a aquella persona que trata de ayudarlos. Es como un comportamiento aniñado, ¿no? Cuando un niño pierde la paciencia, ¿qué hace? ¿No? Yo lo veo en el mío, que tiene 4, el más chiquito. Te lo dice una vez y cuando ya el lenguaje se le terminó, pasa a los medios de acción directa, ¿no? Es una sociedad que se ha infantilizado. Pero, insisto, creo que acá ha habido, por una cuestión natural o que había venido sucediendo, se ha perdido la relación médico-paciente. En el momento que no hay diálogo, en el momento que no está el vínculo bien aceitado, terminan explotando los problemas. Claro. Si uno tiene un problema, el profesional que está asistiendo le da toda la información necesaria, le da las formas en que se pueda comunicar, que se pueda aclarar todas las cosas, en esos casos jamás pasa nada. El problema es cuando se da a veces esa ruptura del diálogo tan necesario para mantener un vínculo que sea respetuoso. Entonces, cuando eso se rompe, alguna de las partes explota y explota mal, porque explota irracionalmente, sin entender que del otro lado también hay una persona que quizás está agobiada por problemáticas, está habiendo hecho todo día de guardia, habiendo hecho lo mejor que pudo todo y no tuvo a su alcance las herramientas o los insumos necesarios para poder resolver una situación de urgencia, y de repente necesitaba una medicación y no la tenía, y tuvo que pedirle al familiar que la fuera a buscar, y el familiar fue corriendo a una farmacia, no había, después fue a otra, y cuando volvió el familiar ya había tenido una crisis y estaba peor o había tenido un problema más serio. Sin duda. Entonces creo que esto se da porque se ha roto este vínculo y todos corremos. O sea, es imposible que en la fecha una entrevista de una consulta médica dure
5 minutos. 5 minutos, Claro, eso es no, imposible. Eso es una locura. imposible. Una locura. Cuando tenemos en claro que a través del interrogatorio se encuentra el 95% del diagnóstico. Un buen interrogatorio lleva a que el examen clínico o físico dure 3 minutos. Y que puedas ir descartando lo que Pero sí, es lo que sí, lo que no, los exámenes, escúchame, si el sí. propio paciente, si se Te lo deja, dice. se puede expresar, dice qué es lo que tiene. dice que tiene. Sí, Y uno sí, lo que sí, tiene que sí, hacer es escucharlo, nada más. Yo tenía un profesor que fue el decano, Alfredo Bussi, que yo respetaba mucho, que me decía, en la relación entre 2 personas, médico y paciente, hacen falta 2 elementos inanimados. Esos 2 elementos inanimados son 2 sillas. Y 2 acciones verbales. Uno habla y otro escucha. Qué maravilla. Con Qué esas Sí. poquitas cosas se hace un vínculo que es indisoluble. Y esto perdura en el tiempo. Sin duda. Totalmente, Es el fenómeno sí. de la comunicación y una comunicación en confianza. Y hablando de comunicación, el tiempo es tirano. Eso que sonó ahí es Sí, el TOC. se Quiere nos decir que corta, nosotros, se nos corta nosotros el nos tenemos programa. que ir y le tenemos que agradecer al doctor Sí, Provenzano. muchas gracias por haber venido. Y con el compromiso de volverlo a invitar. Y este espacio que tenemos semanalmente aquí en Radio Palermo a disposición, acompañar su gestión y agradecerle que nos haya visitado. Decano. Muchísimas gracias a ustedes y los felicito por el programa. Bueno, El doctor Sergio gracias. Provenzano, señores. Y nosotros volvemos. Martes que viene a las 17 horas por Radio Palermo. Chau.